Hola, hola. Hoy te voy a mostrar a las mujeres más hermosas que se casaron con viejos. Dicen que para el amor no hay edad, y para algunas mujeres, si hay millones de dólares de por medio, la edad, las arrugas, las canas, los pellejos y los olores de sus viejos millonarios son lo de menos. Rupert Murdoch y Wendy Deng se conocieron en 1997 y su amor fue a primera vista, o eso dicen. Tanto así que él dejó a su antigua esposa para casarse con Wendy, tan solo 17 días después de haber obtenido el divorcio. Rupert es dueño de Fox. Ella es una empresaria china y aunque ya se divorciaron, dieron mucho de qué hablar. Hugh Hefner y Crystal Harris. El director de Playboy, quien usó para la primera edición de la revista varias fotografías de Marilyn Monroe, mismas que causaron éxito rotundo en la publicación, conoció a Crystal en 2008 durante una convención de Playboy y en 2013 unieron sus vidas. Él tiene 60 años y ella 27, y aunque la casa de Hefner está llena de mujeres esculturales, no creo que Crystal sienta celos. Donald Trump y Melania. La exmodelo trajo al magnate millonario con su belleza desde 2005. Dice que siempre le llamaron la atención los pelirrojos. Aunque Donald Trump no creo que atraiga a nadie, creo que a esta chica le atrajeron sus hoteles, campos de lujo y otras cositas de este multimillonario. Ella tiene 45 años y él 24 años más. James Goldstein y Amalie Wichmann. Ella es solo un poco más joven que él, nada más 50 añitos, y al amor se les nota bastante. Ambos apoyan el mismo equipo de la NBA y se conocieron en un partido. Aunque ella pueda estar enamorada de su forma de vestir o sus bellas arrugas, supongo que su cartera y los lujos que comparten es su mayor sacrificio. Woody Allen y Sun Yi. La diferencia de edad, 35 años. Su relación comenzó en 1991, cuando Allen tenía 56 años y ella tan solo 19. Se casaron en 1997 y adoptaron 2 niñas. La historia de amor entre Woody Allen y Sun Yi revolucionó a la opinión pública cuando en 1992 se hizo público el romance. Además de ser más joven que el cineasta, le separan 35 años de diferencia. Sun Yi era la hija adoptiva de su entonces mujer Mia Farrow, Flavio Briatore y Elisabetta Gregorasi. Se casaron en junio de 2008. También fue amor a primera vista y, contrario a lo que piensan, ella dice que se encuentra muy feliz en su matrimonio. Flavio, de 66 años, fue el director deportivo del equipo de Fórmula 1 de Renault desde enero de 2002 hasta septiembre de 2009, mientras que Elisabetta, de 36 años, es modelo y conductora de TV. Ben Brown y Jenna Bentley. Jenna Bentley tiene 22 años y es modelo de Playboy, y el viejito afortunado que está a su lado todas las noches es Ben Brown. Él tiene 32 años más que ella, es multimillonario gracias a sus casas de empeño y es uno de los mejores en ese negocio. Esta pareja, para demostrar su amor, se dejó ver muy cariñosa en una playa de Hawái. Aunque ella se ve muy feliz, tal vez sea verdad que para el amor no importa la edad. Y esto fue todo. ¿Tú qué opinas de estas relaciones? ¿Estás en contra o a favor? Coméntame tu opinión. Bye bye.